una caja de té cerrada, una silla de jardín vacía, y ni rastro de la anfitriona. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy su anfitrión Sebastián. Siempre tengo curiosidad. Comenta desde dónde nos escuchas hoy. Leer vuestros mensajes realmente hace que esto merezca la pena. Comencemos. Fernwood House, una encantadora residencia georgiana, cubierta de hiedra a las afueras del pueblo de Chipping Cleghorn, siempre se había enorgullecido de hacer las cosas a la perfección. Plata pulida semanalmente, servilletas dobladas como lirios, té servido puntualmente a las 4 en punto. Y ese jueves por la tarde en particular, todo el pueblo parecía haber acudido a la fiesta del jardín de la señora Lavinia Hartnell, una tradición anual que incluía sándwiches de pepino, bizcocho, victoria y una animada competencia en la categoría de mejor crisantemo. La señorita Jane Marple se sentaba recatadamente bajo un toldo a rayas junto a los rododendros, con una taza de Darjeeling aguado en equilibrio en su mano enguantada. Su sombrero azul pálido ondeaba ligeramente con la brisa, y su mirada, penetrante, tras unas delicadas gafas, recorría con suavidad los rostros de los demás. No con chucio, sino con interés. La observación era algo natural para ella, como bordar o hornear un pastel de semilla. Lavinia Hartnell, la anfitriona, se movía con discreta eficiencia. Rica, precisa y recientemente viuda, Lavinia tenía una afición por el control que se extendía desde los rosales hasta las finanzas de la vicaría del pueblo. Aún así, era respetada, incluso querida, como lo son las mujeres que organizan excelentes fiestas y dicen las cosas con franqueza. La fiesta estaba en su apogeo cuando comenzó la conmoción. Un estrépito, un grito agudo y extraño, y luego el sonido de porcelana rompiéndose contra la pizarra. Los invitados se giraron sobresaltados y vieron a la joven Alice Brinton, compañera y secretaria de la señora Hartnell, rígida ante la mesa de té, con los ojos abiertos de par en par por El Terra. «Es la señora Hartnell», susurró con voz ronca. «Se ha desmayado». En el invernadero, un jadeo recorrió a la concurrencia como el viento entre el trigo. La señorita Marple se levantó con un pequeño esfuerzo, dejando su taza de té con precisión. Encontraron a Lavinia Hartnell desplomada en una silla de mimbre junto a las palmeras en macetas. Su mano aún descansaba ligeramente sobre la pequeña y ornamentada caja de té que siempre había insistido en abrir ella misma, a la reliquia de la familia Hartnell, que se rumoreaba que la propia reina María le había regalado a su tía abuela. Se mandó llamar al médico. Se llamó a la policía, pero era evidente, incluso antes de que llegaran, que Lavinia Hartnell estaba completamente muerta. «Se estaba sirviendo una taza hace menos de 10 minutos», dijo el reverendo Miles, secándose las sienes con un pañuelo. «No dejaba que nadie más tocara esa caja», murmuró la señora Tilling, la esposa del panadero. «Dijo que nadie medía bien el Earl Grey, excepto ella». La señorita Marple permaneció cerca de la puerta del invernadero, observando en silencio cómo los aldeanos empezaban a sacar sus propias conclusiones en voz baja y especulativa. Había notado algo extraño, no en la muerte de Lavinia Hartnell, aunque era claramente inesperada, sino en la forma en que la caja de té cerrada con llave había permanecido junto a su mano, con la tapa aún sellada intacta. Llegó el médico, con aspecto sombrío, y confirmó lo que todos sospechaban: muerte súbita, posible envenenamiento. Fue entonces cuando llegó el inspector Craddock del condado, saludó a la señorita Marple con cauteloso respeto y comenzó a entrevistar a los invitados con entusiasmo. Pero la señorita Marple, tranquila y discreta, ya había comenzado su propia investigación, observando lo que decían los demás y lo que, con mucho cuidado, no decían. Al caer la noche sobre Chipping Cleghorn, el pueblo ya había empezado a transformar el horror de la tarde en algo más agradable. Chismes en cocinas y salones, tras cortinas de encaje y sobre mesas de caoba pulida,
Se servía de una y otra vez, esta vez no de cajas de reliquias familiares, sino de manos nerviosas. La muerte de Lavinia Hartnell se discutía con el delicado deleite, reservado para los verdaderos escándalos. Desde el asunto con la segunda esposa del coronel Denning, el pueblo no había estado tan animado. En la vicaría, el reverendo Miles permanecía sentado, contemplando las brasas de su hogar, murmurando de vez en cuando con su esposa sobre los sombríos sucesos del día. La esposa del vicario, una mujer de lengua afilada y gran sentido práctico, ya estaba elaborando mentalmente la lista de invitados para el funeral. Al otro lado del césped, en el número 12 de Ivy Lane, la señorita Marple tejía tranquilamente un suave chal gris, con los dedos moviéndose con el ritmo sereno de alguien absorto en sus pensamientos. Sin embargo, su mente estaba lejos de la rutina. Repasaba cada expresión, cada comentario descuidado de aquella tarde, el preciso instante en que Alice Brinton gritó, la extraña quietud de la caja de té, la ausencia de sorpresa en al menos un par de ojos. Había visto a Lavinia servirse solo para ella ese día. No era un servicio comunitario como era habitual, era un detalle insignificante, fácil de pasar por alto. Pero la señorita Marple había aprendido, hacía mucho tiempo, que el asesinato rara vez se presentaba con melodrama. Se presentaba en forma de decisiones aparentemente insignificantes, disfrazadas de hábito o coincidencia. En otro lugar, en la finca Hartnell, el inspector Craddock realizaba la primera ronda de interrogatorios. Era un hombre paciente, tenaz más que brillante, pero había aprendido a no subestimar a la señorita Marple. Ese brillo sereno en sus ojos había deshecho a muchos criminales. Señorita Brinton, dijo Craddock, ajustando su cuaderno mientras se sentaba frente a su compañera, aún conmocionada, en la sala de estar. Repasemos los acontecimientos una vez más, si no le importa. Alice Brinton, una mujer de 20 y tantos años con el pelo rubio recogido en un moño, asintió. Tenía las manos apretadas sobre el regazo. Parecía estar perfectamente bien esta mañana, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Desayunó en su habitación, como siempre. Le llevé la correspondencia sobre las 10 y me dictó algunas respuestas. A la hora del almuerzo, estaba un poco irritable, pero no era raro. Siempre se ponía irritable antes de la fiesta y la caja de té, preguntó Craddock. Era muy meticulosa al respecto, dijo Alice. Solo ella lo manejaba. Siempre llevaba la llave en una cadenita alrededor del cuello. Ni siquiera a mí me dejaban abrirla. Es una tontería, la verdad, Han Solo te... Algunos dirían que no es nada tonto, respondió Craddock. Valor sentimental, o algo más. Alice dudó. A menudo decía que era lo único que valía la pena, guardar bajo llave en la casa. Ese comentario le valió una mirada penetrante de Craddock, quien anotó algo rápidamente. En el salón, otros 2 invitados permanecían bajo cortés arresto domiciliario mientras se realizaban las investigaciones. La señorita Juliet Weaver, una artista local de convicciones modernistas, y el coronel Julian Pendry, retorado y inquieto, cuya voz retumbante había asustado a muchos gorriones del seto. Julieta, sentada con las piernas cruzadas y ataviada con un pañuelo de seda y un cardigan largo, bebía agua mineral con teatral desinterés. Había llegado tarde a la fiesta, con una pequeña cesta de galletas de lavanda, y fue de las últimas en ver a la señora Hartnell antes de que se desmayara. Es un asunto terrible, dijo cuando Craddock finalmente se unió a ella. Pero Lavinia siempre fue un poco nerviosa. No me sorprendería que fuera un derrame cerebral. La forma en que se preocupaba por las cosas, incluso sus competiciones de jardinería, se consideraban operaciones de campo de batalla. ¿La conocías bien?, preguntó Craddock. Estábamos juntas en la liga femenina de Chipping Cleghorn. No le caía muy bien, dijo Juliet, encogiéndose de hombros. Ticia,
que mis cuadros la hacían sentir desconectada, pero le gustaron mis galletas de lavanda. De hecho, se tomó 2 antes de irse furiosa al invernadero. ¿Y dónde estaba usted en el momento de su colapso? Julieta miró su reloj y luego hacia la chimenea. Acababa de salir a tomar el aire. Hay demasiadas flores perfumadas en esa tienda. El Jasmine y los chismes crean una mezcla embriagadora. Craddock también tomó nota de ello. En la esquina. El coronel Pendry resopló. «Tonterías», murmuró. «Uno no se muere por una galleta». Craddock se giró. «¿En qué piensa, coronel?» «Te diré una cosa», dijo Pendry, poniéndose de pie con precisión militar. Tenía miedo. No hoy necesariamente, pero sí últimamente. Se le notaba en los ojos, y llevaba la maldita llave de la caja de té como si fuera una medalla. Cuando la gente se vuelve tan protectora, no suele ser por el té. ¿De qué crees que se trataba entonces? El coronel soltó una breve y amarga carcajada. Dinero, hombre o algo que valga la pena. Afuera, los últimos agentes comenzaron a recoger su cordón. Los aldeanos se habían dispersado, pero no muy lejos. La mayoría se quedaba cerca de un teléfono, con la esperanza de que los llamaran para compartir sus teorías. De regreso a su cabaña, la señorita Marple tomó un sorbo de una taza de manzanilla y leyó sus propias notas. Un hábito que había adoptado hacía mucho tiempo, aunque nunca se le ocurriría llamarlas notas. Solo observaciones. Había preguntas, por supuesto. ¿Por qué Lavinia había insistido en abrir la caja ella misma, incluso en público? ¿Por qué había esperado hasta después del comienzo de la fiesta para servirse el té sola y que le había asustado exactamente, si acaso, en las últimas semanas? Los pensamientos de la señorita Marple se dirigieron momentáneamente al abogado de Lavinia, el señor Hugh Darrow, un hombre delgado con marcado acento y olfato para las herencias. No había estado presente en la fiesta, pero tan solo unos días antes se le había visto salir de Fernwood House con un maletín abultado y una expresión de leve preocupación. Luego estaba Al Sprinton, leal, de voz suave y sin ninguna historia. O al menos, eso parecía. La señorita Marple se levantó, dobló cuidadosamente su labor de punto y se dirigió a su escritorio. Escribió una breve nota con su letra arácnida y la selló con cuidado. Estaba dirigida al señor Darrow. Afuera, bajo las glicinas en flor, el pueblo se preparaba para una noche de sueño intranquilo y la señorita Marple, con la más leve sonrisa, supo que el asesinato nunca permanecía oculto por mucho tiempo en un lugar donde la gente todavía notaba quién revolvía el té en el sentido de las agujas del reloj y quién no. El siguiente, Fernwood House se alzaba tras las puertas cerradas, con las cortinas de luto corridas y una silenciosa presencia policial rondando discretamente bajo los tilos. La noticia, por supuesto, se había extendido durante la noche. Chipping Cleghorn, como era su costumbre, se había despertado temprano, no con el suave zumbido de las cortadoras de césped, ni el arrullo de las palomas torcaces, sino con llamadas telefónicas, susurros puerta a puerta, y el anhelo de los pies arrastrando los pies hacia la frutería, la oficina de correos y la panadería. La señorita Marple no era chismosa por naturaleza, pero comprendía el valor de un oído atento. Esa mañana se tomó su tiempo seleccionando ruibarbo en la tienda de la señora Tilling, y al poco tiempo, la propia señora Tilling, con la mirada penetrante por la curiosidad y el delantal espolvoreado con harina, empezó a reflexionar en voz alta, tal como la señorita Marple había anticipado. El doctor Larch dijo que estaba muerta antes de golpearse con la silla, confesó la señora Tilling, bajando la voz a pesar de que no había nadie más en la tienda. Creen que fue veneno, Uncle. La clave está en cómo llegó a su té. Esa caja seguía cerrada, ¿verdad? Eso he oído, respondió la señorita Marple con suavidad, sosteniendo un manojo de zanahorias hacia la luz, como si el secreto del misterio pudiera estar entre las verduras. Quiero decir, continuó la señora Tilling,
alzando la voz con una mezcla de indignación y deleite. No dejaba que nadie se acercara a esa caja, ni siquiera a la pobre señorita Brinton. Anne llevaba la llave como si fuera las joyas de la corona. Si alguien logró envenenarla con ella, bueno, entonces tenía que ser alguien en quien confiaba, o alguien más listo de lo que creía. En efecto, murmuró la señorita Marple, pero a veces la gente confía más en los objetos que en las personas. Una caja cerrada no sustituye al buen juicio. La señora Tilling parpadeó, sin estar segura de si eso era una crítica a Lavinia o a la vida en general. Al otro lado de la calle, en la oficina de correos, el señor Simpkins, que dirigía el lugar con un celo que habría sido más adecuado para el control de aduanas, estaba contando todo el incidente a cualquiera que entrara a enviar una carta, comprar un sello o simplemente a respirar por los alrededores. Muerta como un clavo en el invernadero, anunció al entrar la señorita Marple, con la voz teñida de una melancolía teatral. Dicen que acababa de servirse su primera copa, la primera y la última. Pobre mujer, no me sorprende. Simprit, que se hacía enemigos discretamente, de un tipo muy frío. Si quieres saber mi opinión, Ana, aunque educada, era muy particular, dijo la señorita Marple, seleccionando una hoja de sellos conmemorativos de la reina Isabel II Ampara. Hay una diferencia. Simpkins asintió lentamente, reacio a ceder, pero no dispuesto a discutir con la señorita Marple, cuyas observaciones tenían la desconcertante costumbre de resultar correcta. Desde la oficina de correos, la señorita Marple se dirigió al cementerio, donde sabía que el reverendo Miles estaría cuidando las primeras flores junto al muro de la capilla. Lo encontró, como era de esperar, cortando brotes errantes de hiedra y tarareando un himno bastante triste. Señorita Marple, dijo, enderezándose al verla acercarse, ya lo ha oído. Claro, todo el pueblo lo ha oído, respondió ella con suavidad tan impresionante, dijo, negando con la cabeza. Geomenchi impatanchi. Tomé el té con ella la semana pasada. De hecho, hablaba de las medallas de guerra de su difunto esposo. Dijo que quería que las trasladaran a la bóveda del banco, pero se resistía. Pensaba que de alguna manera le haría olvidar algo más. Qué curioso, dijo la señorita Marple, examinando los narcisos. No solía ser sentimental. No, no lo era, coincidió Mai-san, y ahora, esto, tan repentino, inexplicable y demasiado dramático para su naturaleza. A menos que no tuviera ninguna intención de ser dramático, dijo la señorita Marple. Miles Seigiro, ¿sospechas algo? Me doy cuenta de cosas. Reverendo, siempre lo he hecho. Y últimamente he notado miedo, no solo en la señora Hartnell, también en la señorita Brinton, y quizá incluso en el coronel Pendry, aunque se esfuerza mucho por disimularlo. ¿Crees que alguno de ellos lo hizo? Creo, dijo la señorita Marple con cautela, que Lavinia Hartnell ocultaba algo que ni siquiera sus conocidos más cercanos entendían del todo. Y creo que alguien estaba muy preocupado de que ese secreto saliera a la luz. Al mediodía, la especulación había empezado a centrarse en lo práctico en el testamento. Lavinia Hartnell, después de todo, no era una mujer de recursos modestos. Fernwood House, las acciones de su difunto esposo en los ferrocarriles y una modesta pero valiosa colección de arte significaban que alguien, quizás más de uno, estaba a punto de recibir muy buenas o muy malas noticias. Esa noticia llegó por cortesía del señor Hugh Darrow, el abogado al que la señorita Marple había escrito. La noche anterior llegó justo después del almuerzo en su Bentley gris marengo, con los pantalones bien planchados y el bigote impecablemente cuidado. Fingió no hacer declaraciones a la prensa, la que era representada principalmente por el editor de la Chipping Cleghorn Gazette, y cruzó rápidamente las puertas de Fernwood House para entrevistarse con el inspector Credder. La señorita Marple, por su parte,
observó su llegada desde el banco del jardín, fuera de la biblioteca, con el rostro sereno y las manos cuidadosamente cruzadas sobre un ejemplar cerrado de Esposas e hijas. Una hora después, se supo en el testamento había sido actualizado recientemente. Lavinia Hartnell había dejado la mayor parte de su patrimonio a su compañera Alice Brinton. Una modesta suma fue asignada al coronel Pendry, más un guiño a su larga amistad que una muestra de profundo afecto, y la colección de arte, sorprendentemente, iba a ser donada a la Liga Femenina de Chipping Cleghorn para la fundación de una galería. Me atrevo a decir que Alice hará las maletas y se marchará al sur de Francia antes de que acabe la semana, dijo la señora Tilling esa noche en el pub, con una mezcla de asombro y sospecha. Pero otros no estaban tan seguros. Para Alice Brinton no parecía quien acabase de heredar una fortuna. Al parecer, estaba aún más pálida de lo habitual. Se había retirado temprano y no había cenado. La señorita Marple, terminando su paseo vespertino justo después del prado, se detuvo bajo la luz de la farola, reflexionando sobre esto. Había visto a Alice de lejos esa mañana. La niña tembló al recibir las condolencias de Juliet Weaver y se dio la vuelta rápidamente al acercarse el coronel Pendry. Miedo otra vez, no pena, y ciertamente no alivio. Dentro del Cisne Blanco, las conversaciones se intensificaron, se volvieron más especulativas. Algunos argumentaban que el coronel tenía motivos de resentimiento, quizás, o deudas. Otros cuestionaban a Juliet Weaver, cuya amistosa rivalidad con Lavinia se había agudizado ocasionalmente. Otros insistían en que debía haber sido un error, o algo trágico pero natural. Pero la señorita Marple lo sabía mejor. Caminó lentamente hacia su casa, deteniéndose solo una vez para mirar las ventanas oscuras de Fernwood House. El pueblo, como siempre, reaccionaría primero con charlatanería, luego con juicios, y finalmente con olvido. Pero no olvidaría ni la caja de desherrada, ni la llave en la cadena, ni la mirada en los ojos de Lavinia Hartnell la última vez que sirvió el té a las 4 en punto. Las verdaderas preguntas, reflexionó la señorita Marple, aún estaban por venir. ¿Quién tuvo la oportunidad? ¿Quién tuvo el coraje? Y lo más intrigante, en que había escondido Lavinia Hartnell dentro de esa caja. ¿Y quién la había necesitado muerta para mantenerla allí? El sábado por la mañana, Chipping Cleghorn, como es habitual en los pueblos ingleses de buena educación, había empezado a envolver el asesinato en un manto de rutina. La panadería abría en punto a las 7, el correo se repartía con impecable puntualidad, y las campanas de Stepetrock resonaban por los tejados, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, bajo este aire de civilidad, la sospecha florecía como hongos bajo una piedra húmeda. La señorita Marple ya había pasado 2 veces por Fernwood House esa mañana, siempre con el pretexto de dar de comer a los patos en el prado. Los guardias que custodiaban la entrada ya no reconocían su presencia. Se había convertido en una figura habitual, una anciana inofensiva con zapatos cómodos, siempre tarareando suavemente y hablando con los gorriones. Pero la señorita Marple no estaba ociosa ni desorientada. Había visto al coronel Pendry entrar en la casa a las 8:30 y salir con las mejillas rojas y el rostro avergonzado apenas 40 minutos después. También había visto el pequeño coche azul de Juliet Weaver, siempre un poco demasiado ruidoso para las estrechas calles, detenerse en la entrada lateral antes de desaparecer de nuevo en menos de 10 minutos. Algo estaba sucediendo tras esos muros. Sospechaba que el inspector Craddock había llegado al mismo punto muerto que siempre se producía en estos asuntos del pueblo, en demasiada gente, con demasiado que ocultar. Nada relacionado abiertamente con el asesinato, y aún así, todo sospechoso. A las 11, la señorita Marple se dirigió al White Swan, no para almorzar sino para conversar. Como previó, el pub estaba casi vacío.
salvo por Alice Brinton. La joven estaba sentada en un rincón, con una tetera de té intacta frente a ella y una mirada vidriosa de agotamiento en los ojos. Llevaba el pelo suelto y las ojeras se habían profundizado. ¿Puedo?, preguntó la señorita Marple suavemente, señalando el asiento de enfrente. Alice asintió sin decir palabra. Parecía casi aliviada. Se sentaron en silencio por un momento. El único sonido era el tic-tac del reloj en la pared y el tintineo de las copas del camarero. Solía traerme aquí una vez al mes, dijo Alice, de repente. La señora Hartnell, para un almuerzo ligero, siempre decía que debería acostumbrarme a la vida de pueblo. La señorita Marple asintió. Le encantaban sus rutinas. ¿Se confesaba con usted a menudo? Alice, a veces en más. En las últimas semanas, Anne estaba distraída. No dejaba de decir que necesitaba arreglar cosas. Su testamento, sus cartas, sus asuntos pendientes. Estaba preocupada, pero no decía por qué. ¿La viste abrir la caja de té esa tarde?, preguntó la señorita Marple con suavidad. Alice negó con la cabeza. No. Lo tenía consigo cuando saqué la bandeja, pero me dijo con firmeza que se serviría el té. No le di mucha importancia en ese momento. Podía ser muy particular, como sabes, sí, dijo la señorita Marple. ¿Y comió algo más antes de que ocurriera? Solo una de las galletas de Juliet Weaver. Tomó 2, pero creo que solo se comió una. Después retiré el plato. La señorita Marple asintió pensativa y le dedicó una sonrisa amable. No te entretendré mucho, querida, pero siempre estaré aquí, por si recuerdas algo más. Alice le dedicó una leve sonrisa y murmuró un gracias. Afuera del pub, la señorita Marple se encontró cara a cara con el inspector Craddock, quien claramente había estado observando la conversación desde la ventana. Su expresión era cortés, pero cansada. ¿Está pescando, señorita Marple?, preguntó. Creo que la gente tiende a revelar más cuando cree que nadie la escucha. Me he enterado de que medio pueblo está revelando. Demasiado, murmuró Craddock. Why, nothing calla. La autopsia salió antes de tiempo. Era aconitina aconiton, añadida al té. De acción rápida, casi indetectable, sobre todo preparada en tintura. Mortal y anticuado, comentó la señorita Marple. Muy propio de Lavinia. Bebió sola. La caja de té estaba cerrada con llave y nadie más tocó la taza. Y aún así, el veneno estaba allí. No es el tipo de cosas que se compran en los estantes del centro de jardinería Gribble, dijo en voz baja. No coincidió Craddock, y ni rastro de la tintura en la cocina, ni en la despensa. Si se preparó fresca, alguien sabía exactamente lo que hacía. Se separaron con asentimientos, cada uno absorto en sus propios cálculos silenciosos. A última hora de la tarde, empezó a circular la noticia cortesía del señor Simpkins, por supuesto, de que la policía se inclinaba por Alice Brinton como principal sospechosa. Al fin y al cabo, ella había heredado la Mayo, era parte del patrimonio de la señora Hartnell. Había sido la última en verla con vida, y ella había servido la bandeja de té, aunque no la taza. La señorita Marple no se sorprendió cuando el coronel Penry irrumpió en el salón de la vicaría durante el té, exigiendo una audiencia con cualquiera que estuviera dispuesto a escucharlo. Es ridículo, ladró. Esa chica no mata ni una mosca. Cuidaba de Lavinia como a una hija. Si alguien tenía motivos para matar a Lavinia, no era Alice. Era alguien a quien no le beneficiaba que se quedara. La señorita Marple, sentada junto a la chimenea, levantó la vista con dulzura. ¿Y quién es, coronel? Él la miró parpadeando, inseguro por un momento. Yo no lo sé. Pero no es Alice. Este pueblo está demasiado ansioso por señalar a los tranquilos. Y sin embargo, respondió la señorita Marple, la tranquilidad no siempre significa inocencia. Penry frunció el ceño, pero no respondió. Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía tras los setos,
y el pueblo volvía a su calma crepuscular. La señorita Marple se sentó sola en su salón con sus notas. Los fragmentos seguían dispersos, pero una forma comenzaba a perfilarse. Tomó una hoja de papel nueva y comenzó a enumerar a los sospechosos, tal como el mundo los veía. 1. Alice Brinton. Motive. Herencia en oportunidad sirvió la bandeja de té, pero parecía genuinamente asustada, y el método Aconitena requería conocimiento, precisión y sobre todo, confianza. Tú, Coronel Pendry. Motivo en el control de Lavinia sobre sus finanzas, quizás rencor en oportunidad a ninguna clara, a menos que hubiera manipulado algo antes, pero su fanfarronería ocultaba algo. Culpa o dolor. 3. Anne Juliet Weaver. Motivo: rivalidad, resentimiento. Tenía acceso a la tienda de té y a las galletas. Sabía usar el acónito. Al fin y al cabo, tenía un extenso huerto de hierbas. La Marple se detuvo ante esto. El jardín de Julieta había sido objeto de admiración y de cierta sospecha durante años. Una maraña de lavanda ruda de Dalera, y sí, acónito, decorativo y peligroso, según quien cuidara los parterres. Otros también, quizá aún no revelados. El abogado, el señor Darrow, con su maletín abultado y expresión rígida. La esposa del vicario, siempre hermética y parca en sus verdades. Incluso el médico, que había declarado la muerte tan rápidamente. La señorita Marple se reclinó en su silla. Alice Brinton era la sospechosa obvia, sí. Pero la señorita Marple había presenciado suficientes tragedias, grandes y pequeñas, como para saber que la obviedad a menudo era una máscara. El verdadero asesino, sospechaba, seguía en libertad, y contaban con que todos miraran exactamente donde les decían. El domingo por la mañana, el aire en Chipping Cleghorn se había vuelto fresco, de esos que hacían ondear las cortinas y atraían a los vecinos a salir con una apariencia de actividad que ocultaba inquietud. Había algo inquietante en un pueblo, casi sumido en el escándalo. La normalidad volvía, pero nunca del todo cómoda. Tras cada saludo, acechaba una curiosidad tácita, y bajo cada pregunta cortés, una sospecha velada. La señorita Marple se levantó más temprano de lo habitual y desayunó en el invernadero, un lugar tranquilo que prefería cuando sus pensamientos necesitaban espacio. La luz entraba por las ventanas cubiertas de hiedra con cierta frescura, tiñendo su tostada a medio comer de un tono dorado. Bebió su té lentamente y releyó la última anotación en su cuaderno anacónito. De acción rápida preciso. No es un delito impulsivo. Ahora sabía lo que buscaba, no solo el motivo, sino la personalidad. Quien había asesinado a Lavinia Hartnell lo había hecho con una planificación minuciosa y cierto grado de cálculo. El acónito no era un arma de ira, era una elección. Poco después de las 10, salió de su casa con un pañuelo anudado con cuidado al cuello y se dirigió a casa de Juliet Weaver. Juliet vivía en una cochera reformada al final de Beach Hollow Lane, rodeada de un jardín desordenado que antaño había pasado por bohemio y ahora era simplemente indisciplinado. A la señorita Marple siempre le había parecido curioso que Juliet, con su desdén por las estructuras y su constante rechazo a las convenciones domésticas, llevara un registro tan meticuloso de sus plantas. Solo eso la hizo sospechar en una ocasión que la artista no era tan descuidada como parecía. Julieta abrió la puerta con una bata manchada de pintura, como si hubiera estado esperando exactamente el tipo de interrupción que podía aprovechar para evitar terminar un lienzo. Señorita Marple dijo con un tono entre divertido y exasperado: «No ha venido a encargar un retrato, ¿verdad?». «Me temo que no», respondió la señorita Marple con suavidad, «aunque le agradecería mucho que me dirigiera unas breves palabras, si puede». Julieta se hizo a un lado. «Pasen. No hagan caso del desorden. El arte es un asunto descuidado. En el interior,
El aroma a trementina se mezclaba con lavanda y algo ligeramente amargo. La mirada de la señorita Marple no se detuvo en el cuadro a medio terminar del caballete. Una representación vagamente abstracta de una mujer sentada en la sombra, sino en la hilera de frascos de vidrio cuidadosamente etiquetados en un estante cerca de la ventana de la cocina. «Tiene usted un jardín precioso», dijo la señorita Marple, señalando con la cabeza los frascos. Juliet siguió su mirada y soltó una risita. «Esas, para referencia, muestras secas. Guardo la mayoría de las frescas en la parte de atrás. Algunas son útiles para teñir, otras solo para inspirarme. ¿Ya sabes cómo es?» «¿Y el acónito?», preguntó la señorita Marple con un tono deliberadamente airoso en Julieta. No se inmutó. «Si Aconiton ahí está. Claro, peligroso, pero precioso. Azul intenso, così regio. Lo he pintado varias veces, pero lo mantengo alejado del gato». La señorita Marple sonrió aunque sabio. Juliet se giró hacia la tetera. «¿Entonces vienes de parte del inspector Craddock?» «No», dijo la señorita Marple. «Es pura curiosidad personal. Me parece que las conversaciones me ayudan a comprender los acontecimientos. Y por cierto, hay algo que me he estado preguntando. Mencionaste, el día de la fiesta, que Lavinia Hartnell tomó 2 de tus galletas de lavanda, pero solo comió una». Julieta hizo una pausa y asintió. «Sí. Las traje en una latita. Le gustaron. Dijo que le recordaban a su madre». «¿Y recuerdas dónde fue la segunda galleta?» Julieta frunció el ceño. «Supuse que lo había dejado en su bandeja». «Oh, quizzes. Alguien del personal lo recogió, pero no lo encontraron», dijo la señorita Marple en voz baja. Alice Brinton lo confirmó. Hubo un destello en los ojos de Julieta, pensamiento, no miedo, y la señorita Marple lo notó cuidadosamente. «Bueno, supongo que podría haberlo guardado en su bolso. A veces lo hacía. ¿Han guardado cosas para después, de verdad?», preguntó la señorita Marple, genuinamente curiosa. «Solo he visto a la señora Hartnell insistiendo en la frescura». Julieta pareció insegura por un momento. Luego se encogió de hombros. «Es posible que lo recordara mal». La señorita Marple asintió, le dio las gracias cortésmente y se despidió, no sin antes echar un último vistazo a los frascos de hierbas secas. Uno en particular, etiquetado simplemente como Aconitum, estaba menos lleno que los demás. No era una prueba o algo era. No fue directamente a casa. En cambio, caminó hasta la vicaría, donde el reverendo Miles podaba su seto con solemnidad. «Señorita Marple», dijo, enderezándose, «¿ha salido a dar un paseo dominical? Me pregunto si podría pedirte un pequeño favor», dijo, algo teológico. Parpadeó visiblemente sorprendido, pero siempre atento. «Claro, ¿qué pasa? Se trata de secretos. Reverendo, ¿cree que es correcto guardar uno, incluso a costa de la reputación de alguien?» Lo pensó, apoyando las tijeras en la cadera. «Esa es una pregunta profunda. En términos pastorales, se nos enseña que la verdad debe sopesarse frente al daño que pueda causar, pero en última instancia, la justicia es una forma de misericordia. Cuanto más se encona un secreto, más grave se vuelve la herida». La señorita Marple le dedicó una cálida sonrisa. Justo como pensaba. Ella continuó su caminata, con los pensamientos dando vueltas. Si Julieta tenía algo que ocultar, lo ocultaba tras su confianza y una apariencia de desapego bohemio. Pero no fue tan descuidada como para envenenar con una planta de su propio jardín y dejar la evidencia al alcance de la mano. Y si Alice Brinton tenía motivos para temer ser expuesta, no era porque fuera culpable, sino porque alguien la estaba incriminando. La verdadera cuestión era el momento oportuno. La señorita Marple regresó a casa y repasó mentalmente los acontecimientos de la fiesta. La carpa del té, la bandeja, el momento en que Lavinia fue vista de pie por última vez.
la llave colgada del cuello. Sacó un papel doblado de su bolsa de punto y lo leyó una vez más. El programa de la fiesta. En el jardín, con sus eventos enumerados a intervalos regulares. Y entonces se dio cuenta. Entre la evaluación de los crisantemos y el discurso del alcalde, hubo una pausa de 10 minutos, tiempo suficiente para que Lavinia saliera de la tienda de té con su bandeja y se retirara al invernadero. Tiempo suficiente para que alguien más, alguien que observara sus movimientos, actuara, no echando algo en el té sino cambiando la taza. Se levantó de golpe y se dirigió a su escritorio. En el cajón guardaba recortes a viejos artículos periodísticos, en su mayoría inofensivos, pero uno le llamó la atención. Una breve mención del Chipping-Cleghorn Gazette 6 meses antes, un robo en el ayuntamiento en la pérdida, un juego de cucharillas de plata antiguas. Lavinia Hartnell tenía su propio juego de cucharas con monograma, que usaba en todos sus eventos. ¿Qué habría pasado si alguien hubiera logrado sustituir una de esas cucharas por una pieza casi idéntica, espolvoreada con tintura seca de aconitena? El veneno se disolvería con el té. No había necesidad de manipular las hojas ni la caja. No había que forzar la cerradura. Bastaba con una cuchara, colocada con cuidado. La señorita Marple tocó el artículo con la mente acelerada. Necesitaría ver el servicio de... Era hora de hacerle otra visita al inspector Craddock. La pista había estado ahí desde el principio, tan pequeña, brillante y fácil de pasar por alto. Y en algún lugar de Chipping-Cleghorn, Quyan la había puesto en marcha, seguía observando, esperando, con la esperanza de haber sido lo suficientemente astuto. No habían tenido en cuenta a Jane Marple. Eran poco más de las 2 de la tarde cuando la señorita Marple llegó a Fernwood House una vez más, armada no con acusaciones, sino con preguntas delicadas, de esas que mejor formula alguien que parecía completamente incapaz de representar una amenaza. El agente de la puerta le dedicó su habitual asentimiento, aunque con un ligero dejo de curiosidad. Al fin y al cabo, la anciana de Merry Mead la había visitado con más frecuencia que el propio inspector. Dentro, la casa se había sumido en un extraño silencio. El imponente vestíbulo, con sus retratos descoloridos y sus barandillas pulidas, estaba en silencio, salvo por el tenue tic-tac del reloj. La muerte, según siempre creyó la señorita Marple, dejaba un rastro a veces de tristeza, a veces de miedo. Aquí era algo más. Expectativa, quizás. La acompañaron al salón de mañana, donde el inspector Craddock permanecía de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados, contemplando una bandeja dispuesta sobre un aparador. Los restos del servicio de té del día de la fiesta habían sido recuperados precisamente a petición suya. Señorita Marple, dijo con contenida calidez, creo que a estas alturas se ha ganado el puesto de miembro honorario de la policía. La señorita Marple sonrió levemente. Me doy cuenta de que a menudo se progresa observando lo que otros pasan por alto. Craddock señaló la bandeja. La caja de té sigue cerrada, la taza y el platillo intactos, y se recuperaron 3 cucharas del lugar de los hechos. 2 en la bandeja general y 1 en la taza que usó la señora Hartnell. ¿Y ese?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Craddock lo recogió con cuidado, sosteniéndolo en una mano enguantada sin marcas. Neufoma, parte del conjunto Fernwood, sin iniciales. Ahí tienes, dijo la señorita Marple. Con suavidad, tienes tu método. No el TNC, sino la cuchara. Es bastante elegante. A su manera, no hace falta forzar la caja cerrada. Basta con cambiar una sola pieza de plata. Nadie lo notaría. No si confiara en su entorno. Craddock dejó escapar un suspiro lento. ¿De verdad crees que alguien introdujo
¿El veneno de esa manera? Apuesto a que es más que probable, dijo. Y ahora debemos preguntarnos a quién tendría el acceso y el coraje necesarios. Craddock entrecerró los ojos. ¿No estarás pensando en Alice Brinton? No, dijo la señorita Marple con un dejo de severidad. Conocía demasiado bien las costumbres de Lavinia. Nunca se habría arriesgado a algo tan sutil, pero alguien que solo entendiera las ceremonias del té por observación podría confundir un detalle como la plata con monograma. Y esa persona también podría saber suficiente botánica para preparar el acónito correctamente. Ulita Weaver. La señora Marple asintió, pero su mirada era distante. Sí, Anne tiene los medios, pero aún no estoy convencida de que tuviera el motivo. No uno lo suficientemente fuerte. El resentimiento y la rivalidad pueden causar desavenencias, pero no suelen conducir al asesinato. En ese momento, un golpe en la puerta los interrumpió y entró una criada. Disculpe, señor. La señorita Brinton ha pedido verlo. Dice Hughes, urgente en Craddock, asintió y le indicó que pasara. Un momento después, Alice Brinton entró en la habitación. Su rostro estaba demacrado y pálido, con expresión decidida. No me importa si no debo estar aquí, dijo sin preámbulos. Hay algo que necesito decirte, algo que debería haberte dicho hace días. Craddock le indicó que se sentara. La señorita Marple observó en silencio. Alice respiró hondo. La noche antes de la fiesta, la señora Hartnell estaba en la biblioteca, con una visita a un hombre. Me dijo que la dejara sola por la noche, pero lo vi llegar. Era el señor Hugh Darrow, su abogado. La señorita Marple se enderezó ligeramente. ¡Qué interesante! Después se disgustó, continuó Alice. Se acostó temprano. A la mañana siguiente estaba indiferente, nerviosa. Incluso me preguntó si creía que debería quemar algunas de sus cartas antiguas. Le dije que no, por supuesto. ¿Dijo de qué se trataba la reunión?, preguntó Craddock. No, pero sí dijo esto. Ansí me pasa algo. No confíes en el testamento. No es lo que parece. Craddock miró fijamente a la señorita Marple. ¿Estaría dispuesta a hacer una declaración formal, señorita Brinton? Alice asintió. Haré lo que sea necesario. Solo quiero que se sepa la verdad. Al marcharse, la señorita Marple se volvió hacia Craddock. Bueno, ahora tenemos un nuevo actor. Hugh Darrow, murmuró Craddock. Lo interrogaré, pero necesito algo más que sospechas. La mirada de la señorita Marple volvió a ser distante. Esperemos que el pueblo esté dispuesto a dialogar. Esa tarde, la señorita Marple visitó a la señora Tilling en la panadería. La mujer estaba hasta los codos en la masa, pero sus oídos, como siempre, estaban sintonizados con la frecuencia del pueblo. El señor Darrow, dijo cuando le preguntaron, ha sido un visitante frecuente últimamente, y no solo de Fernwood. Pasó por casa de Juliet Weaver menos de 3 días antes de la fiesta. Qué curioso, ¿verdad? La señorita Marple arqueó las cejas. En efecto, Annie y la del coronel Pendry, aunque esa era más discreta. De vuelta afuera, la señorita Marple se detuvo al borde del jardín, con la mente enredada. ¿Qué asuntos tenía Darrow con varios residentes antes de la muerte de Lavinia? ¿Y por qué Lavinia le había advertido a Alice que no confiara en el testamento? Su siguiente visita fue al propio coronel. Lo encontró en su terraza, con el periódico en la mano y un brandy sin probar junto a la mesa. Señorita Marple dijo asintiendo rígidamente. ¿También viene a interrogarme? Nada tan agresivo, coronel, dijo con dulzura. Solo una pregunta. ¿Lo visitó el señor Darrow antes de la fiesta? Pendry dudó. Ansí quería hablar de unas antiguas inversiones que Lavinia y yo teníamos en común. Ferrocarriles, sobre todo. Dijo que Lavinia estaba actualizando sus registros. Quería asegurarse de que no estuviera pasando nada por alto. ¿Le creíste? No, dijo Pendry tras una pausa. Creí que estaba pescando. Y se lo dije a Lavinia. Gracias, coronel, dijo la señorita Marple, poniéndose de pie. Era todo lo que necesitaba. Al regresar a casa,
La imagen se aclaró. Darrow había estado rondando los asuntos de Lavinia. Juliet tenía recursos y conocimiento. El propio testamento podría estar contaminado. Y Alice, el silencioso centro de la tormenta, parecía cada vez más un peón. Esa noche escribió una carta discreta a Craddock. Estimado inspector, comenzaba. Creo que debemos examinar el testamento original, no solo el borrador más reciente. Me temo que lo que Lavinia intentó proteger ya se ha deshecho. Y así la red comenzó a cerrarse, no todavía alrededor de la garganta de la culpa, pero ciertamente alrededor del velo de los secretos. Mañana volvería a visitar a Julieta, y esta vez le haría la pregunta que se había ido, gestando como una semilla en tierra fértil, aunque había hecho exactamente Julieta durante los 10 minutos que Lavinia estuvo sentada sola en el invernadero. La señorita Marple sonrió levemente para sí misma. El jardín parece, pero las raíces, lo sabía, siempre contaban una historia diferente bajo tierra. El día siguiente amaneció con una claridad engañosa, ese tipo de cielo azul pálido que prometía calma, pero que a menudo conllevaba un trasfondo de perturbación. Chipping Cleghorn estaba tranquilo esa mañana, como si el pueblo mismo percibiera la tensión cambiante, el silencio enroscado antes de otra revelación inevitable. La señorita Marple, envuelta en un chal ligero y con su modesto bolso de paja en la mano, caminaba con determinación entre los setos hacia Beech Hollow Lane. El canto de los pájaros era inusualmente tenue. El aire olía ligeramente a tierra y hojas marchitas, como si el otoño hubiera decidido adelantarse este año. La cabaña de Juliet Weaver parecía casi pintoresca, ahora enmarcada por glicinas ondulantes y menta silvestre en flor, el lugar que atraería a los citadinos en busca de encanto. La señorita Marple llamó suavemente, una vez, y luego otra vez con el dorso de los nudillos. Julieta abrió la puerta con una sonrisa cautelosa, esta vez no con bata, sino con una blusa y pantalones de lino impecables. Llevaba una pequeña venda pegada a la palma derecha. Señorita Marple dijo, sorprendida, pero no disgustada. ¿Ha vuelto tan pronto? Me preguntaba si podría ayudarme a aclarar un detalle, dijo la señorita Marple amablemente. El otro día mencionó que había salido a tomar aire antes de que Lavinia se desmayara, pero me preguntaba si alguien la vio. Julieta abrió la boca y luego la volvió a cerrar. No sé, no estaba pasando lista precisamente. ¿Y a dónde fuiste exactamente? Juliet dudó. Por la parte de atrás de la casa, hacia el invernadero. Necesitaba un momento, ¿sabes?, para escapar de la brigada, de la banda y su interminable charla sobre banderines. No esperaba volver a encontrarme con semejante andrama. La señorita Marple la observó en silencio, con ojos suaves pero penetrantes. Se fijó si la entrada lateral del invernadero estaba abierta. Julieta frunció el ceño. No fui tan lejos. ¿Por qué? La señorita Marple solo sonrió, levemente en curiosidad, nada más. Se despidieron tras unas cuantas bromas más, pero mientras la señorita Marple se alejaba, su mente se volvió inquieta. El momento de la desaparición de Juliet, su conocimiento de las plantas, su historia con Lavinia, nada era casualidad. Pero algo aún se sentía inacabado, incompleto. De vuelta en el pueblo, otro acontecimiento había ocurrido. El inspector Craddock llegó a la puerta de la señorita Marple poco después del mediodía, con expresión sombría. Hemos sufrido un robo, dijo sin formalidades. En Fernwood House, anoche forzaron el cajón del escritorio de Lavinia Hartnell, donde guardaba su correspondencia privada. La señorita Marple arqueó las cejas. ¿Y qué se llevaron? Un fajo de cartas. Y, lo que es más inquietante, la copia antigua de su testamento. Estaba guardada bajo llave en el mismo cajón. Entonces alguien sabía que estaba allí. Craddock
asintió y sabían lo que contenía. La señorita Marple se acercó a la bandeja del té y puso a hervir la tetera. Creo, inspector, que el testamento que vimos dejándole todo a la señorita Brinton puede no ser la versión final. Craddock dejó escapar un suspiro bajo y se frotó la frente. Eso explicaría las evasivas del abogado. Interrogué a Darrow esta mañana y estaba sudando como quien acaba de descubrir que la horca aún existe. La señorita Marple sirvió el tedillo algo útil. Lonigo afirmó que el borrador que vimos era auténtico, pero cuando lo presioné sobre la preocupación de Lavinia por el testamento, se puso a la defensiva. Afirmó que la señorita Hartnell se lo pensó mejor antes de tener varios beneficiarios y simplemente consolidó sus bienes para mayor claridad. Y admitió haber visitado a Juliet Weaver o al coronel Pendry. Dijo que estaba recopilando referencias personales para respaldar los legados de Lavinia, dijo Craddock con sequedad, como si el deber de un abogado fuera cotillar para asegurar la legalidad. La señorita Marple sonrió levemente. Está ocultando algo, inspector. Pero no creo que sea el asesino. Es demasiado obvio. Demasiado convencional. Sí, lo QC, que haya hecho Darrow. Es avaricia, no asesinato. Craddock tomó la taza de té que le ofrecieron y se sentó pesadamente en el sillón. Me siento como si estuviera persiguiendo sombras. Nada encaja perfectamente. Y ahora tenemos un allanamiento que probablemente destruyó la única prueba que necesitábamos. Quizás, dijo la señorita Marple, removiendo el té lentamente. Pero a veces la eliminación de algo es tan reveladora como el objeto mismo. Ahora debemos preguntarnos, ¿quién saldría perdiendo si se viera el testamento original? Craddock frunció el ceño. Julieta. La señorita Marple pareció pensativa. Posiblemente o el coronel, o quizás otra persona. El testamento es la clave, estoy segura. Esa tarde llegó otro giro, no en forma de acontecimiento, sino de persona. El joven agente Finch irrumpió en la vicaría, sin aliento y con los ojos como platos. Inspector, ha llegado una carta sin remitente. La dejaron en la parte trasera de la oficina de correos. Craddock lo abrió en la mesa del vicario, con la señorita Marple de pie a su lado. La nota era corta, solo 3 líneas, mecanografiada y sin firmar. La verdad se esconde bajo la tapa que ella nunca abrió. Pregunta por el retrato. No, lo que Lavinia guardaba era té. Craddock lo miró fijamente y luego se giró lentamente hacia la señorita Marple. Retrato. Los ojos de la señorita Marple brillaban. Tenía un cuadro en el invernadero, siempre colgado detrás de su silla. Una pieza familiar. Lo recuerdo perfectamente. ¿Podría estar escondiendo algo? Quizás, dijo la señorita Marple, o señalando algo. Se dirigieron a Fernwood House de inmediato. El invernadero había permanecido intacto desde la investigación de la escena del crimen. La silla de mimbre aún reposaba bajo las altas palmeras, y detrás, enmarcada en un marco dorado polvoriento, estaba el retrato la tía abuela de Lavinia, una mujer severa con traje eduardiano, sentada junto a lo que parecía ser una mesa baja, con una caja de madera elaboradamente tallada encima. La señorita Marple dio un paso adelante. Esa es la caja de té. Pero fíjense, hay algo más debajo de la tapa en un doble fondo. Craddock entrecerró los ojos. ¿Crees que era un escondite? Creo, dijo la señorita Marple, que Lavinia ocultaba algo más que cartas. Creo que alguien descubrió que la caja de té contenía algo valioso, quizás joyas o un documento, y se aseguró de que nunca lo revelara. Craddock se volvió hacia la caja, todavía cerrada, ahora guardada en una bolsa. Jeep, tendremos que abrirla bien. Me imagino, dijo la señorita Marple, que eso es precisamente lo que el asesino quería hacer, antes de que la muerte los interrumpiera. Regresaron a la mañana siguiente con un cerrajero. La tapa se abrió con cuidado, bajo la atenta mirada de Craddock. Dentro había 6 pequeñas bolsitas de té.
Debajo de ellas, un compartimento cubierto de terciopelo. El doble fondo se levantó con facilidad. Dentro, descansando tranquilamente, había una bolsa con joyas en broches, pendientes y un colgante de diamantes, inconfundiblemente valioso. Junto a ellas, cuidadosamente doblado, había un sobre sellado con la inscripción Anne, para abrir en caso de mi fallecimiento. Anne Craddock lo abrió. La letra de Lavinia era áspera pero legible. Si estás leyendo esto, algo ha salido terriblemente mal. Tengo razones para creer que alguien cercano a mí intenta manipular mis asuntos. Estas joyas me fueron confiadas durante la guerra, para que las llevaran a mis familiares en Francia. No las entregué. Durante años las mantuve ocultas. Y ahora, alguien más las ha descubierto. La señorita Marple exhaló lentamente. No se trata de herencia. Después de todo, se trata de culpa y miedo, Anne, y restitución. ¿Pero quién lo habría sabido?, preguntó Craddock. Solo alguien cercano, alguien en quien Lavinia confió una vez, dijo la señorita Marple, pero ya no Anne, y alguien que temía que la verdad los arruinara. Sí, en silencio, durante un largo momento. Entonces, la señorita Marple dijo en voz baja: es hora de que volvamos a hablar con el coronel, no sobre el dinero de Lavinia, sino sobre sus años en Francia durante la guerra. Otra verdad estaba empezando a surgir en una más peligrosa, más personal y más profundamente enterrada que cualquiera de las que habían descubierto hasta entonces. Y el asesino, pensó la señorita Marple, había jugado un largo juego. La cabeza del coronel se alzaba ligeramente apartada del resto de Chipping Cleghorn, en una pequeña elevación que dominaba el pueblo. Desde su posición elevada, le ofrecía una vista imponente de lo que sucedía abajo, una ventaja que antaño había valorado como soldado y a la que ahora se aferraba como un hombre que ya no estaba en guerra, pero que seguía en vilo en una bandera británica desgastada. Ondeaba cerca del cobertizo del jardín, el último eco del orgullo militar. La señorita Marple llegó justo después del té, justo cuando se sabía que el coronel tomaba su digestivo vespertino. Seóñase en el salón, junto al ventanal, con un periódico abierto que rara vez leía. Al cruzar la verja, el viento atrapó el borde de su bufanda y la arrastró suavemente hacia el sendero de grava. El coronel Pendry abrió la puerta antes de que ella llamara. «Bueno, señorita Marple», dijo bruscamente, «supongo que esta no es una visitor social». «No del todo», respondió ella con expresión agradable. «Esperaba que pudiéramos hablar solo nosotras dos». Sobre el pasado, Anne dudó. Las arrugas en las comisuras de sus ojos se hicieron más profundas. Luego se hizo a un lado. «Sup que no hay forma de detenerte». El salón estaba cargado de un orden deliberado, en libros alineados con excesiva precisión, una repisa de la chimenea limpia de polvo, pero sin fotos personales ni rastros de familia. La única excepción era un retrato enmarcado de un Pendry, más joven, uniformado, de pie junto a un tanque en algún lugar de Francia. La señorita Marple se sentó con cuidado en una silla de respaldo alto y esperó a que el coronel sirviera las bebidas. Observó sus manos, todavía firmes, pero menos seguras que en su juventud. «¿Brandy?», preguntó. «Gracias, pero solo sostendré el vaso», dijo con una leve sonrisa. «Coronel Pendry, usted sirvió en Francia durante la guerra, ¿verdad?» «Todo el mundo lo hizo», dijo demasiado rápido. «Sí, pero te quedaste más tiempo que la mayoría. Creo que estabas destinado en Arles en Pendry». Apretó los labios por un tiempo. «Lo pregunto porque nos hemos topado con algo muy peculiar. Una colección de joyas escondidas en la caja de té de Lavinia Hartnett. Ella afirmó que se las habían confiado durante la guerra para que las introdujera de contrabando en Francia y ayudara a los familiares de los refugiados, pero nunca completó la tarea. Anne las conservó, y alguien quizás
Alguien que alguna vez supo de su existencia las quería de vuelta. El coronel se sentó frente a ella, con el rostro en un gesto de moderación. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Todo, dijo la señorita Marple con suavidad, porque su nombre, coronel, aparece en el lateral de un libro de contabilidad descubierto. Entre los viejos papeles de guerra de Lavinia, una nota al lado dice Anne Gotham Pendry. Recogerá el paquete en primavera. No informe al ministerio. Servicio privado. La habitación quedó en completo silencio. Pendry la miró fijamente. Luego, lentamente, dejó su copa de brandy sin beber. No se suponía que debía quedárselos, dijo al fin. Ese no era el acuerdo. No, dijo la señorita Marple en voz baja. Pero usted tampoco los coleccionaba. Al menos, hasta ahora. Se recostó con la mirada fija en un punto distante. Hicimos cosas durante la guerra. Transportamos cosas, no siempre para los gobiernos. A veces, para personas para su custodia. Lavinia aceptó ayudar. Tenía la tapadera perfecta. Nadie cuestionaría su calladita. Pero la guerra terminó, dijo la señorita Marple, y el paquete se quedó. Anne quizás lo olvidó, o quizás cambió de opinión. No era una mujer fácil de persuadir. Anne se volvió posesiva, dijo el coronel con amargura. Decía que las joyas estaban más seguras con ella, que no podía demostrar su propiedad. Empezó a insinuar que podría dejarlas a caridad, o peor aún, declararlas a las autoridades. Y eso, dijo la señorita Marple, habría sido bastante incómodo, sobre todo si las joyas nunca se hubieran registrado oficialmente. Pendry la miró fijamente. ¿Me estás acusando de asesinato? No, la señorita Marple. No. Se levantó y caminó hacia la ventana, con la espalda rígida. Sí, los quería de vuelta, dijo tras un largo silencio. Pero no la mate. No usaría veneno como un encobarda en la señorita Marple. Juntó las manos ante Creo. Él se giró. Sí. Continuó, porque el veneno, en particular la aconitina, requiere paciencia, cálculo, conocimiento. No es un arma de veteranos, sino de gente que entiende la sutileza. Él asintió. Con la boca dura, Juliet Weaver. Encaja con el perfil, dijo la señorita Marple, pero no tenía ningún motivo. A manos que... Ella dejó la frase en el aire. Pendry se acercó al mueble bar y sirvió otra medida. ¿Crees que alguien más quería esas joyas? ¿Alguien que pudiera haber descubierto el secreto que Lavinia guardaba? Creo, dijo la señorita Marple con cautela, que alguien sabía lo suficiente sobre la caja de cómo para saber que nunca se trató realmente de alguien que tenía acceso a Fernwood House. Y alguien que pudo haber ayudado a Lavinia a preparar sus asuntos. Las palabras de Craddock resonaron en su mente. Recopilando referencias de carácter, había dicho de Darrow, pero quizá había recopilado algo más en documentos, en testamentos, en secretos. La voz del coronel Pendry interrumpió sus pensamientos. ¿Crees que es él? El abogado, creo que manipuló el testamento, dijo. Quizás creía que las joyas pasarían a su poder mediante un acuerdo discreto, pero también creo que no era el único que lo sabía. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña cuchara de plata. Esto, dijo, colocándolo sobre la mesa, no era del juego de Lavinia. Se remonta a una colección de plata desaparecida, reportada hace meses en el ayuntamiento. Alguien la trajo deliberadamente, la envenenó y se aseguró de que Lavinia la usara. Pendry miró fijamente la cuchara. ¿Encontraste el arma homicida? La señorita Marple negó con la cabeza. Encontré el engaño. El arma era solo el medio. En ese momento se oyó un suave golpe en la puerta. Era el inspector Craddock. Disculpen, la intromisión, dijo, asintiendo con la cabeza hacia ambos. Pero hemos tenido un cambio. Pendry se puso de pie. ¿Y bien? El cerrajero que abrió la caja te encontró huellas dactilares en el forro interior de terciopelo. No eran de Lavinia, eran de una mujer. Y las hemos comparado. La mirada de la señorita Marple permaneció tranquila. ¿A quién? Craddock tenía una expresión sombría. Alice Brinton,
se hizo el silencio. Incluso el reloj de la repisa pareció detener su tic-tac. Pendry habló primero. Anne. Eso es imposible. La señorita Marple, sin embargo, simplemente cerró los ojos por un momento. No dijo en voz baja no lo es, pero no significa lo que parece. Craddock la miró. Puede que Alice haya abierto la caja. Antes dijo la señorita Marple. No durante el asesinato, sino quizás semanas antes. Quizás Lavinia le dejó ver el contenido. O quizás Alice descubrió la verdad por accidente. Y alguien lo descubrió, agregó Craddock, mientras las piezas empezaban a encajar. La señorita Marple asintió. Suficiente para temer que revelara el secreto. Suficiente para plantar la cuchara en la bandeja que preparó. Suficiente para incriminarla. Después de todo, ella heredaría. Todo parecería tan limpio. Pendry los miró a ambos. ¿Pero quién haría algo así? La señorita Marple se puso de pie y su voz fue muy suave. Una persona cuyo motivo nunca fue el dinero, sino el silencio. Alguien que creía que la guerra había terminado, pero temía que sus fantasmas aún hablaran. Craddock se enderezó. Entonces tenemos que encontrar a esa persona. Rápido. La señorita Marple colocó suavemente una mano sobre su manga. Lo haremos, pero primero, inspector, necesito hacerle una pregunta a la señorita Brinton a las solas. Craddock asintió y luego salió de la habitación. Afuera, el cielo había empezado a cambiar. El viento arreció de nuevo, susurrando entre los árboles y trayendo consigo el aroma de algo. Inevitable. La verdad, durante mucho tiempo enterrada bajo la ceremonia y la costumbre, finalmente estaba lista para emerger. Why, Jane Marple, la mujer tranquila con agujas de tejer y ojos de cristal, estaría allí para recibirla. El salón de la vicaría estaba agradablemente cálido cuando la señorita Marple llegó con su bolsa de tejer, aunque no tenía intención de tejer. La invitación que le había enviado a Alice Brinton esa misma mañana había sido sencilla, redactada con cuidado, para calmar los nervios sin levantar sospechas. Una charla tranquila, tomando el té, querida. Sin inspectores, sin alboroto, solo nosotras, las damas. Creo que por fin veremos las cosas con claridad. Alice respondió rápidamente. Ella vendría. La señorita Marple se ocupó de la bandeja del té mientras esperaba, asegurándose de que todo estuviera en su sitio en rodajas de limón fresco, porcelana fina y un plato de galletas de mantequilla. Miró el reloj una vez. Faltaban solo unos minutos para las 2. Cuando llegó, Alice estaba pálida, pero más serena de lo que la señorita Marple esperaba. La espalda de la chica estaba más recta, su boca apretada con la serena determinación de quien ha decidido no volver a ser víctima de acontecimientos que escapan a su control. Gracias por recibirme, dijo Alice al entrar. Agradezco que alguien crea que no fui yo. La señorita Marple señaló amablemente la silla junto al fuego. Ninguno de nosotros está completamente libre de sospechas, querida, pero creer en alguien no es lo mismo que estar seguro. Y creo que la certeza es mejor después del té. Alice esbozó una sonrisa débil y sin humor. La señorita Marple sirvió con soltura y pasó una taza. Todavía no habló de las huellas dactilares. No mencionó el testamento alterado, el compartimento secreto ni la cuchara de plata. En cambio, habló de cosas más sencillas en sus begonias. La última recaudación de fondos de la iglesia, un recuerdo de las fiestas anteriores de la señora Hartnett. Poco a poco, la tensión en los hombros de Alice disminuyó. «Why, entonces, la señorita Marple dijo, con la más suave firmeza, ¿usted ha estado guardando un secreto? ¿No es así?» Alice levantó la vista rápidamente. La alarma floreció detrás de sus ojos. La señorita Marple continuó. No es asesinato. Eso creo. Pero hay algo relacionado. Algo que temías que saliera a la luz. Alice dejó su taza de té, y el tintineo contra el platillo
fue más fuerte de lo necesario. Encontré el compartimento, dijo en voz baja hace semanas. El polvo y el forro se movió. No quise forzarlo, pero en cuanto vi el borde del panel de terciopelo, no pude evitarlo. Y lo abriste. Cian estaban las joyas, y la carta no la leí. Te lo juro, estaba tan asustada que pensé que quizá era algo robado. Se lo dije a la señora Hartnell inmediatamente. ¿Y cómo reaccionó ella? Alice apartó la mirada. Dijo que esperaba que nadie lo encontrara, que era su responsabilidad, no la mía. Me hizo prometer que no se lo diría a nadie. Pero avergonzada lo estaba, dijo la señorita Marple en voz baja, y quizá un poco asustada. Debió saber que ese secreto podía traer problemas a su casa. Alice levantó la vista. ¿Crees que la mataron? La señorita Marple hizo una pausa. Creo que creó la oportunidad. Se sentaron en silencio por un rato. El fuego crepitaba suavemente a su lado. Entonces la señorita Marple hizo la pregunta que tenía guardada. ¿Sabes quién pudo haberte visto abrir ese compartimento? Alice parpadeó. No. Estaba sola. Al menos eso creía. Aunque Juliet Weaver pasó más tarde ese día, sin avisar, dijo que devolvía un libro, pero se quedó más tiempo de lo habitual. Me pregunté si habría estado esperando algo. La señorita Marple asintió mientras su mente reflexionaba sobre las implicaciones. Metió la mano en su bolsa de tejer y sacó un trozo de lino doblado. Me pregunto, dijo, si podrías reconocer esto. Alice se inclinó hacia adelante. Era un pequeño pañuelo bordado a hilo lavanda sobre algodón color crema. Un discreto JW en una esquina. Eso parece de Julieta, dijo. Los lleva a todas partes. Lo encontré en el invernadero, dijo la señorita Marple, metido entre los cojines de la silla donde murió Lavinia. Un descuido para alguien que se enorgullece de su arte. La mano de Alicia voló a su boca. Pero eso significa, dijo la señorita Marple, que Julieta estaba en esa habitación después de que Lavinia trajera su bandeja de té. Quizás entró por la entrada del jardín. Quizás pensó que nadie se daría cuenta. Llamaron a la puerta. El inspector Craddock entró con el sombrero en la mano y la mirada seria. La señorita Marple se volvió hacia Alice con dulzura. Tate, ¿importaría esperar un momento en la cocina, querida? El inspector y yo tenemos que pensar un poco. Una vez que se fue, Craddock exhaló. He estado revisando los registros de viaje del abogado, dijo. Darrow fue a Londres al día siguiente de la fiesta, pero visitó la casa de Julieta la mañana que murió Lavinia. Dijo que se trataba del testamento, pero creo que le dijo algo más. Quizás le habló de las joyas, o de la negativa de Lavinia a desprenderse de ella. La señorita Marple asintió. ¿Y Julieta, que pensaba que las pretensiones de Lavinia rozaban la tiranía? Quizá le pareció justicia poética aceptar lo que la mujer no daba, no por riqueza, sino por control. Siempre le había molestado el poder de Lavinia sobre la Liga de Mujeres, las fiestas, la aprobación de la comunidad, pero ¿por qué matarla? Para silenciarla, dijo la señorita Marple, para asegurar que el secreto, descubierto por Alice, no cayera en oídos indeseados. O quizás para evitar que Lavinia volviera a modificar el testamento. Era meticulosa, dijo Craddock. Podría haber traído la cuchara ella misma. Quizás incluso la puso en la bandeja de Alison. Pero Juliet no contaba con esto, dijo la señorita Marple. Que Lavinia, que se había estado preparando discretamente para algo, ya había escondido la carta real, no en la caja de té, sino en el marco del retrato. Encontré una segunda carta esta mañana. Ella se lo entregó a Craddock. Si algo me pasa, busca donde se posa la mirada de la anciana. Siempre vigilaba lo que importaba. Lo encontré escondido detrás de la lona, dijo la señorita Marple. Un escondite ingenioso. Craddock lo leyó y luego levantó la vista. Es suficiente. Podemos traerla todavía, no dijo la señorita Marple. Debemos invitarla.
con calma, que crea que aún tiene la sartén. El mango. Una hora más tarde, Juliet Weaver estaba en el salón de la vicaría, con los brazos cruzados y su habitual confianza distante intacta. ¿Querías verme, Jane?, preguntó arqueando una ceja. Sí, dijo la señorita Marple. Me preguntaba, sí. ¿Podría ayudarme a recrear el momento en que Lavinia Hartnell tomó su último té? Lo he dejado todo perfecto, incluso la plata. Julieta dudó y luego caminó hacia la bandeja. Solo una taza. Así es para ti. Julieta sonrió levemente. Espero que no esté envenenada. La señorita Marple le devolvió la sonrisa, con los ojos brillantes. Hoy no. Julieta tomó la copa. Pero antes de que llegara a sus labios, la señorita Marple habló de nuevo. Me imagino que cuando trajiste la cuchara envenenada original a la tienda, la tenías escondida en tu bolso. Esperaste a que Alex se diera la vuelta y luego la cambiaste. Pensaste que nadie notaría una galleta que faltaba o un pañuelo caído entre los cojines. Pero el asesinato, querida Yulita, siempre tiene consecuencias. Julieta palideció. La taza no tienes ninguna prueba, dijo en voz baja. Ya tengo suficiente, dijo la señorita Marple. Y lo más importante, tengo tu patrón. Siempre te gustó el control. Lavinia te lo arrebató, así que tú se lo arrebataste todo. Craddock, tío, pasó. El silencio de Julieta dijo más de lo que cualquier negación podría decir. La señorita Marple no apartó la mirada. La justicia no siempre era ruidosa. A veces llegaba en silenciosas tazas de té y con verdades vertidas con delicate, y en Chipping Cleghorn se estaba haciendo justicia momento. El escándalo del arresto de Juliet Weaver resonó en Chipping Cleghorn como la onda expansiva de una piedra arrojada a un estanque, por lo demás tranquilo. Llegó a la oficina de correos antes del anochecer. Desató el entusiasmo en el mostrador del supermercado por la mañana y, a la hora del almuerzo, había reemplazado por completo cualquier conversación previa sobre la lluvia, el mantenimiento de los setos o la próxima rifa de la cosecha. Pero bajo el murmullo de chismes y especulaciones deslumbrantes, había algo más, una especie de inquietud silenciosa. Juliet Weaver había sido muchas cosas: peculiar, franca, incluso un poco arrogante, pero una asesina. Eso conmocionó al pueblo como pocos acontecimientos lo habían hecho. En el centro de este lento y devastador asentamiento se encontraba la señorita Marple, restaurando silenciosamente su jardín. Había podado su lavanda con cuidado esa mañana, tarareando sin melodía mientras recogía unas ramitas aromáticas en un frasco. El clima se había vuelto agradablemente fresco. El otoño comenzaba a abrirse paso, con el susurro de las hojas y el aroma a humo de leña en la brisa. La policía había hecho lo que debía hacer. Julieta había confesado, sin dramatismo, ni siquiera entre lágrimas. Se había sentado, erguida y tranquila, en la oficina del inspector, y lo había admitido todo con la cansada indiferencia de una mujer cuya inteligencia finalmente se había superado a sí misma. Fue una prueba, había dicho, de Lavinia de la aldea, de lo que se necesita para que alguien invisible vuelva a importar. No había envenenado a Lavinia Hartnell por dinero, ni siquiera, en realidad, por las joyas. Su motivación había sido el orgullo, la necesidad de ser vista, respetada, incluso temida. Durante años, Juliet se había sentido ignorada, silenciada por las formalidades de la vida aldeana, asfixiada por lo que ella llamaba la tiranía de las enaguas. Ella lo controlaba todo, había dicho Juliet con voz firme y fría. Incluso cómo se sentía la gente consigo misma. Nadie desafiaba a Lavinia Hartnell, a menos que estuviera dispuesto a pagar por ello. Así que esperó. Observó. Encontró el momento. Una sola cuchara de plata. Una tintura de aconitina preparada con semanas de antelación. Una sugerencia amable y sonriente de pasar por la tienda. De té con galletas de lavanda y el encanto justo para ser recordada, pero no sospechada.
Solo la señorita Marple se había dado cuenta de lo que nadie más había notado. Y ahora, con Juliet bajo custodia y Alice Brinton libre de sospechas, el pueblo por fin exhaló un no vitoreó. Nos Chipping Cleghorn. Siempre correcto. Simplemente incorporó el evento a su memoria compartida con la delicadeza del lino prensado en cajones. 2 días después de la confesión de Julieta, la señorita Marple regresó a Fernwood House, no con escolta policial, ni a petición de nadie, sino como un gesto de cortesía hacia Ellis, quien había empezado a recorrer sola los resonantes pasillos. A la casa se sentía diferente, ahora menos vigilada, menos rígida. Las flores del invernadero habían empezado a marchitarse sin el cuidado de Lavinia, pero el aire mismo parecía más ligero, como si años de silenciosa tensión se hubieran disipado con un solo suspiro. Alice la encontró en el salón. «Gracias por venir», dijo. «No estaba segura de si debía quedarme aquí, pero creo que me gustaría intentarlo. Quizás no para siempre, pero solo por ahora». La señorita Marple sonrió. «Eres muy sabia, querida. No hay necesidad de tomar todas las decisiones a la vez». Alicia la miró un buen rato y luego dijo: «¿Crees que la gente la perdonará? Me refiero a Julieta». La señorita Marple consideró esto. «Con el tiempo», dijo, «los pueblos tienen una larga memoria, sí, pero también tienen una forma de suavizar las agudezas con el paso de los años. Recordarán lo que ella hizo. Por supuesto, Anne, pero también cómo los hizo sentir en su momento. Es extraño, pero incluso quienes caen en desgracia se convierten en parte de la historia, no al margen de ella». Alice asintió. «¿Y la señora Hartnell? ¿Hablarán bien de ella?» «Casi», dijo la señorita Marple, «aunque quizás ahora con un poco más de sinceridad». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín donde las últimas rosas del verano se apoyaban contra el enrejado. «Era una mujer que valoraba el control», dijo la señorita Marple con suavidad. «Creía que el orden protegía a la gente, pero a veces oculta demasiado. Eso es lo que permitió que las cosas se enconaran. Secretos, resentimiento. Pero no era cruel, solo orgullosa, y quizás un poco asustada por lo que el cambio pudiera traer». Alice se movió para pararse a su lado. «Creo que sí le importó», dijo Anna a su manera. La señorita Marple le dio una palmadita en la mano. «Y ahora te toca a ti transformar este lugar en algo nuevo». «Algo bueno», llamaron suavemente a la puerta. Era el agente Finch con un pequeño paquete en la mano. «Para usted, señorita Marple», dijo. «Del inspector Craddock». Ella lo abrió delicadamente. Dentro estaba la cuchara de plata, la que lo había empezado todo, ahora envuelta en muselina, con una etiqueta que decía: «Simplemente en caso cerrado». La señorita Marple sonrió. De vuelta en su casa de campo esa noche, guardó la cuchara en su cajón de trastos, junto a un programa de teatro de curling de 1937 y una rosa prensada de la boda de su prima Agatha. No coleccionaba trofeos, pero sí guardaba recuerdos de cosas que sobrevivían, se resolvían y se comprendían. Mientras la tetera hervía, regresó a su silla de tejer junto a la ventana. El cielo afuera estaba teñido de lavanda. Las primeras estrellas apenas comenzaban a asomar por el azul del atardecer. El pueblo volvió a estar en silencio. El coronel Pendry se había ido a vivir con unos parientes en Devon, con el orgullo herido pero intacto. Hugh había renunciado discretamente a su bufete, reemplazado por un joven abogado de Bexhill que vestía chaleco y citaba a Cicerón. Y el vicario había declarado que el sermón del domingo siguiente trataría sobre la conciencia y la carga del silencio. Marple cogió su taza de té. Al final, se trataba de algo más que joyas o testamentos, incluso de algo más que orgullo. Se trataba de los pequeños y recónditos rincones donde la gente esconde la vergüenza y el miedo con la esperanza de que el tiempo los borre. Pero el tiempo, como bien sabía la señorita Marple, no siempre era benévolo. No borraba, revelaba.
y mientras sorbía su té perfectamente preparado, revuelto solo con su propia cuchara, reflexionaba, no con satisfacción, sino con una tranquila conciencia de los frágiles equilibrios que conformaban la vida del pueblo. La verdad había sido revelada por Finan con delicadeza, con cuidado, tal como debía ser, y todo quedó, si no bien, al menos entendido. Lo cual, creía la señorita Marple, era lo más cercano a la justicia que el mundo jamás había impartido.